Hola, ¿cómo están? Bueno, esta unidad 4 incluye, como yo ya les conté, dos dramaturgos, dos de los dramaturgos más reconocidos y más visibles de lo que podríamos llamar el teatro español actual. Ambas obras, las dos obras que están incluidas, que son Himmelweg, El Camino del Cielo de Juan Mayorga y La historia de Ronald, El payaso de McDonald's de Rodrigo García. Ambas obras fueron estrenadas ya en nuestro siglo, después del año 2000, y, y más allá de cierta coincidencia en la representación de temas o en el tratamiento de temas vinculados con, con el asunto del que se ocupa esta unidad, de la problemática de la memoria social, etcétera. Más allá de eso son dramaturgos muy diferentes y obras muy distintas. De Rodrigo García les voy a hablar la clase siguiente, pero ustedes van a ver que comparado con Juan Mayorga es un dramaturgo sumamente provocador, políticamente incorrecto, eh, que trabaja con lo abyecto, con lo desagradable, tiene una poética todo lo alejada posible del estereotipo de belleza que podemos tener en la cabeza, aunque utiliza procedimientos que realmente son muy eficaces. Juan Mayor, en cambio, trata el mismo tema y tiene posiciones políticas y plantea cuestiones provocadoras y que nos remueven también y nos alejan de la comodidad y de la corrección política también y del lugar confortable, ¿sí? Nos corren de los lugares de comodidad justamente, pero con procedimientos absolutamente distintos. Es sumamente refinado y bueno, y de los dos es el que está en la Real Academia Española actualmente. Juan Mayorga nació, les cuento algunas cositas de su vida, es un dramaturgo sumamente prolífico. Nació en 1965 en Madrid, vive en Madrid, actualmente dirige un seminario de dramaturgia sobre teatro y filosofía en la Universidad Carlos III, aparte de viajar mucho y ser un dramaturgo sumamente reconocido realmente en todo el mundo. Acá mismo en Argentina, algunas obras de él se han estrenado en el Teatro San Martín. Bueno, es dramaturgo, como casi todos los dramaturgos actuales, también es director de algunas de sus propias obras, algo que empezó a hacer con el tiempo, porque ya les digo, es un modo de producción muy habitual en el teatro actual, no solamente en España, sino también en Argentina y en muchos otros países del mundo. Se ha ido poniendo cada vez más de moda y ha empezado a ser una práctica más expandida el intercambio o la fusión entre distintos roles del hacer teatral, el mismo que escribe dirige o escribe para dirigir o escribe mientras dirige porque parte de la obra surge de los ensayos. No es el caso de esta obra de Mayorga que escribió antes y que en general ha sido puesta en escena muchísimas veces, tiene muchísimas puestas en escena y no ha sido puesta en escena por el propio Juan Mayorga en este caso. Bueno, es dramaturgo, director, docente también y también investigador, porque es extrañamente un intelectual que tiene un doctorado, ha hecho su doctorado en filosofía y se los nombro, les nombro el título de su doctorado porque es muy significativo, porque también esas inquietudes que él tiene como investigador, como filósofo, como pensador, se observan también en sus obras dramáticas. Su tesis se tituló Revolución conservadora y conservación revolucionaria, política y memoria en Walter Benjamin y es del 2002, actualmente se encuentra publicada como libro. Es un autor que tiene hasta el momento, entre obras breves, que tiene muchas,
obras extensas y adaptaciones. Una práctica que él ha desarrollado muchísimo es la adaptación, no solamente de obras teatrales, muchas de ellas clásicas, sino también de relatos. Ha hecho muchas adaptaciones al teatro. Bueno, entre obras breves, obras extensas y adaptaciones, tiene más de 150 títulos. Tiene también muchos ensayos de metapoética. Ustedes van a observar que en la bibliografía optativa, complementaria, pero recomendada, que les he dejado en el aula virtual, tienen una selección de 3 ensayos de Juan Mayorga. Justamente son 3 ensayos sobre su teatro histórico, vinculado, su teatro o su teatro de la memoria, como también lo llama él mismo, que nos permiten iluminar esta obra que tenemos en el programa. Tiene una amplia obra entonces metapoética en ensayos y entrevistas. Bueno, antes de presentarles su obra y de pasar particularmente a comentar algunos aspectos de la obra que ustedes van a tener que leer, más bien en realidad lo que quiero es darles algunas herramientas para que la lean de manera autónoma y descubran ustedes cosas en esa obra en caso de elegirla en esta tercera unidad. Bueno, aparte, antes de eso, les decía, vamos a ver algunos de los principios fundamentales de la poética de Juan Mayorga, sobre todo algunos de los principios que tienen que ver con su teatro histórico y con su teatro de la memoria, que van a ser fundamentales para nosotros por la obra elegida. Pero básicamente, fíjense estas dos caras que tienen acá estos dos pensadores. Las fuentes de la poética de Juan Mayorga hay que buscarlas en Aristóteles y en el teatro griego en general, por un lado, y en el filósofo del cual se ocupó en su tesis doctoral, tan relacionado con estos temas de los que nos estamos ocupando, que es Walter Benjamin. Ahí los tienen a los dos con cara de pensativos, justamente, ¿no? Como hay que representar a un filósofo. En el segundo caso, a Benjamin mismo le salió por ende sacar en la foto. Vamos a ver entonces cuáles son los principios que toma de cada uno de estas fuentes, cuáles son las apropiaciones que realiza Mayorga de cada uno de estos pensadores, porque por supuesto no se trata solamente de repetir y de tomar ideas ya hechas, sino también de darles una forma que sea productiva, que le resulten a él, una forma que le resulte a él productiva para su escritura dramática y para su manera de concebir el hecho teatral. Vamos primero a las ideas entonces que provienen del teatro griego o de la poética de Aristóteles. Bueno, lo primero que Mayorga toma del teatro griego es su idea de que el teatro es un arte político. Y la idea de que el teatro es de por sí un arte político reside para Mayorga en lo siguiente. El teatro no se puede hacer sino frente a la polis, es decir, frente a una asamblea. Por lo tanto, el teatro convoca a una asamblea y dialoga con ella. Desde ese momento ya, o digamos, por ese hecho de que hay un dramaturgo o un grupo creador, ¿no? Porque el dramaturgo no es el único responsable del hecho teatral, sino que siempre es en realidad una producción de alguna manera colectiva también, ¿no? Y que implica además una recepción colectiva. El espectador no está solo, no hay un simple espectador, sino que el espectador está junto con otros espectadores, conformando un público,
un público que pertenece, por lo tanto, a la esfera pública. El dramaturgo cuando escribe está pensando en un público que ya de por sí condiciona lo que él va a escribir, y el público a su vez se va a ver removido por lo que el dramaturgo o no, o se va a ver confirmado en sus ideas previas por lo que el dramaturgo ponga sobre la escena, o se va a ver o va a ver removidas sus ideas previas. Entonces, en esa asamblea se genera un hecho político. Esto tiene relación con la segunda idea que Mayorga toma del teatro griego, que es la idea del agón. ¿Mm? En el teatro, dice Mayorga, la palabra solamente puede ser agónica, palabra de combate. Y habría que pensar esto en el caso de la obra que tienen ustedes, se los dejo a ustedes para pensarlo, aunque pueda adelantar algo yo. Porque en la obra que ustedes tienen en el programa, Himmelberg, tiene en varias de sus partes, consiste, no exclusivamente, pero en varias de sus partes, consiste no en un diálogo entre entre distintos personajes interlocutores, sino a veces en un monólogo de un personaje de cara al público o un monólogo dicho por el personaje hacia otro personaje. Habría que pensar entonces cómo se da esto del agón en el caso del monólogo. La idea es que en el mismo momento de hablar, el que monologa también tiene incorporada de alguna manera la idea del otro, porque de alguna manera está respondiendo o defendiéndose o acusando o encubriéndose de lo que el otro, del otro, ¿no? En relación con el otro. Por último, de Aristóteles toma dos grandes ideas que van a conformar sus principios, los principios que él sigue para crear, que es, por un lado, las restricciones, las limitaciones de la complejidad que pueda tener una obra. Y por otro lado, la base de su teatro histórico. En cuanto a la complejidad, recuerden ustedes que en la poética, yo creo que la han leído entera, en un momento dice Aristóteles, bueno, como el teatro o el drama se desarrolla, es representado frente a un público, no lo dice así Aristóteles, pero es lo que suponemos, como es representado frente a un público, la obra podrá tener la extensión y la complejidad, una extensión y una complejidad que no excedan la memoria del espectador. Es decir, y de acá Mayorga saca la siguiente idea, que la obra sea todo lo compleja que pueda ser, siempre y cuando no se vuelva por esa complejidad, por una complejidad excesiva, no se vuelva difícil o imposible para el modo de representación propio del drama, que es que la historia se representa frente a un público, es decir, los hacedores de la historia, los actores y el público están copresentes en un espacio que comparten. Siempre y cuando, entonces la obra puede ser compleja, le interesa que la obra plantee situaciones lo más complejas posibles porque el mundo es complejo, pero siempre y cuando no se exceda los límites de la memoria que puede tener el espectador o de los procesos cognitivos que puede desarrollar un espectador frente a los actores. Que por supuesto no puede el espectador releer, volver atrás, porque la obra era demasiado compleja, entonces tuve que volver atrás. Bueno, eso no se puede hacer en el teatro. Se puede hacer con un libro, se puede hacer incluso con un video, pero en el teatro no se puede hacer. Y por lo tanto Mayorga quiere un teatro que pueda ser consumido realmente
según el modo de representación teatral y que no extralimite los procesos cognitivos que puedan ser desarrollados por un espectador que ve la obra en directo, sin mediación alguna, en vivo. Por otro lado, de Aristóteles toma también las bases de su teatro histórico, les decía. Recuerden, en la poética hay una parte muy, muy importante de la poética donde Aristóteles hace esa diferenciación, esa comparación entre la poesía, la historia y la filosofía. ¿Se acuerdan que dice, bueno, la poesía es más filosófica que la historia porque dice o representa lo general, mientras que la historia representa lo singular, lo particular, hechos absolutamente singulares. Bueno, más allá de que uno pueda no estar de acuerdo con esto que Aristóteles dice de la historia, porque la historia también puede representar esquemas del devenir, etc. La idea es que al distanciarse de lo que específicamente ha ocurrido, de lo que realmente ha pasado, a través de la ficción, porque en la poética hay una especie de concepto incipiente de ficción, la poesía, que él, acuérdense, entiende como producción de historias ficticias, no como poesía lírica. La poesía, el drama, la tragedia, la comedia, la epopeya, a eso se refiere con poesía. La poesía entonces, al contener hechos ficticios, se puede separar de lo que estrictamente pasó y que es estrictamente singular. Y entonces poner el énfasis no ya en los hechos singulares, únicos, irrepetibles que realmente pasaron, sino en lo general. Y después dice, ¿qué es lo general? Bueno, lo general es, por ejemplo, que a un tipo de personaje le corresponde realizar determinado tipo de acciones. Es decir, si yo reconozco que el personaje es, por ejemplo, un villano, le va a corresponder desarrollar determinados tipos de acciones que juzgamos como malvadas, dañinas, malignas. ¿Eh? Y entonces ahí empieza a representar esquemas generales que relacionamos con el acontecer. Esos esquemas tienen que ver con tipos de personajes. Claro, un tipo de personaje ya es una generalización. Yo entiendo que este personaje es singular. Es, supongamos, Edipo. Pero puede representar también a cualquier tipo de personaje que para huir del destino en realidad se confronte o se ponga en situación de realizar el hecho trágico del que quería huir, por ejemplo. O que Antígona es un personaje singular, es Antígona, única, ella sola, tiene una entidad particular, singular, pero detrás de ella también podemos entender que está toda mujer que en algún momento se sienta orientada o se sienta inclinada a defender los intereses de la familia antes que los intereses de lo público, de la política, en general. Entonces, en Aristóteles, esto habría que entenderlo, habría que explicarlo mejor porque él hace esa diferenciación con la historia, pero en el fondo también está la filosofía. Si nosotros tomamos las palabras de Aristóteles, pero ahora la repensamos, la pensamos desde nuestro presente, podríamos decir que en la filosofía tenemos lo general en forma de concepto. Hay abstracciones, hay generalizaciones conceptuales. La historia, según Aristóteles, sería la representación de lo singular, de lo que realmente ocurrió, hechos singulares ocurridos en la historia. Y la filosofía estaría como, la poesía estaría como en el medio. ¿Ah? Porque sin que dejen de ser singulares los personajes, es Antígona, tiene una entidad singular.
nosotros siempre podemos interpretar cualquier obra poética o cualquier elemento de una obra poética, en este caso un personaje, también como representación de aspectos más generales. En este caso, un tipo de personaje o un tipo de acción. Podemos decir entonces que Antígona representa a toda mujer con determinadas características, o podemos decir que Himmelbeck representa una historia absolutamente singular de un delegado de la Cruz Roja que es enviado a un campo de concentración para hacer un informe, que supuestamente no se sabía lo que pasaban en los campos, lo que pasaba en los campos de concentración. Entonces enviaban a la Cruz Roja a ver cómo estaba funcionando eso, que supuestamente tenía otros fines, y el delegado hace un informe. Bueno, representa ese hecho singular en un campo de concentración específico, que es el campo de Terezín. No sé cómo se pronuncia bien, porque eso es checo, así que imagínense. Pero también puede representar lo que pasó en cualquier campo de concentración nazi, o también esta obra sobre el holocausto judío de alguna manera puede también representar cualquier catástrofe o cualquier acción humana más o menos del mismo tipo de las que pasó en el mundo. Es decir, y esto es la idea que toma Juan Mayorga, ¿no? Buscar lo general en lo particular. Y vamos ahora a las ideas, algunas puntas de las ideas que toma de Benjamin, porque realmente extendernos mucho en este tema nos llevaría mucho tiempo, pero bueno, he decidido prestarle una mínima atención, aunque sea porque un par de alumnas en la clase sobre hierro mostraron la inquietud de trabajar con Benjamin y se ve que lo han visto en alguna otra materia y que les ha llamado la atención y les ha provocado interés, entonces lo retomo acá, aunque ya les digo, no con porque además todas estas ideas están en las tesis de la filosofía de la historia de Walter Benjamin, que son textos de muy ardua lectura y de muy ardua interpretación, porque hay ideas que él toma de Marx, pero otras cosas que toma de la tradición judía, entonces hace una mezcla entre esos ingredientes culturales que en apariencia no tendrían nada que ver, ¿no? El marxismo e ideas que tienen un origen religioso y mistérico. Entonces, bueno, se vuelve difícil de entender. Pero vamos a tomar algunas cosas, sobre todo porque el mismo Mayorga lo explica en sus ensayos y entonces vamos a ir retomando algunas palabritas del propio Mayorga. Primero, como Mayorga se dedicó tanto a hacer adaptaciones, él en textos, en un ensayo como Misión del Adaptador, y en una obra que tiene sobre la traducción que se llama El traductor de Blumenberg, que es de 1993, toma ideas que Benjamin había desarrollado sobre la traducción. Y encuentra en la traducción el principio para explicar la adaptación dramática. Eso lo dejamos ahí y nos vamos a referir un poquito más a las ideas que tienen más vinculación con los temas de la obra de la que nos vamos a ocupar. Y en primer lugar tendríamos que referirnos a la idea benjaminiana, ¿no?, de la cultura como documento de barbarie. Ustedes saben que Benjamin en Angelus Novus dice en un momento, todo documento de cultura es al mismo tiempo un documento de barbarie. Esto lo toma Mayorga de la siguiente manera, con palabras que queda muy claro qué es lo que él entiende ahí. La cultura puede ser un fetiche enmascarador, una fábrica de fantasmagorías y de mixtificaciones ideológicas. Y luego dice,
Un hombre al que se educa en la aceptación acrítica de la cultura está siendo educado para la barbarie, está siendo educado para ser dominado o para dominar. Piensen este aspecto, esta cuestión en la obra, porque está muy clara. Hay un personaje que es justamente el que desarrolla las acciones más crueles que nos podemos imaginar, que tiene un barniz de cultura, de alta cultura europea espectacular, que no garantiza nada sobre la humanidad de ese personaje y sobre la estatura moral de ese personaje. La cultura puede ser un barniz que incluso enmascare y que incluso haga parecer como menos nocivo lo que está en el fondo, cuando se vuelve una fábrica de fantasmagorías y mistificaciones ideológicas, como dice Mayorga. En un documento de cultura, en la cultura más refinada, puede anidar la barbarie más primitiva y un hecho absolutamente comparable al de una horda salvaje. ¿Ah? Después de salir de una ópera, alguien puede desarrollar un hecho tan bárbaro como, qué sé yo, un sacrificio humano. No asegura absolutamente nada la cultura. Incluso puede llegar a encubrir, a darle un barniz, y a permitir que alguien teja toda una moral que justifique determinados hechos. Entonces, por eso dice Mayorga que la aceptación acrítica de la cultura eh, puede encubrir barbarie y puede hacer que un ser humano esté siendo educado para ser dominado o para dominar. Por otra parte, es muy importante un par de conceptos de Benjamin con los que trabaja Mayorga. Lo que nos va a interesar acá es no ir tanto al concepto en sí de Benjamin, sino a la manera en que Mayorga los trabaja, que son la pérdida de la experiencia en la cultura moderna, que era un asunto que a Benjamin le preocupaba, la pérdida de la experiencia directa, la pérdida de la experiencia real, y el estado de shock, que es justamente el estado que puede tener una víctima de este tipo de hechos traumáticos, como hemos hablado tanto la primera clase. Dice Mayorga textualmente lo siguiente en uno de sus ensayos: el shock es un impacto violento que colma la percepción de un hombre y suspende su conciencia. Una conmoción que deja una marca indeleble en su memoria y sin embargo no crea ni recuerdo ni historia. Bueno, esto es algo que yo puedo vincular muy claramente con algo que yo les expuse en la primera clase de esta unidad, en la clase 15, que es lo de la sensación de sinsentido. Claro, la víctima, a la persona que experimenta un hecho traumático, que se ve metida en una experiencia de este tipo, le puede costar, como habíamos dicho, integrar ese hecho de manera lógica con el resto de las experiencias que ha vivido. Por eso es una pérdida de experiencia, porque no la puede procesar como experiencia. Y deja una marca en su memoria que no se puede borrar, pero que no crea ni recuerdo ni historia, porque claro, no se articula en un relato con el resto de las experiencias y con el resto de los acontecimientos vividos. Cuesta integrarlo. Muy bien, esto le pasa a la víctima, pero habíamos dicho también que este efecto de shock, que se suele producir por todos estos hechos traumáticos en la vida de las personas, puede ser aprovechado también por otros para tejer o para construir una ideología del sinsentido de manera tal que
lo políticamente correcto termine siendo hacer este tipo de relatos en los cuales no se pueden encadenar las causas, cuesta atar causas y efectos, y hay hechos, por lo tanto, hay hechos históricos que quedan sin integrar en la memoria, eso que para la víctima es un, un fenómeno que se produce por el mismo estado de shock, por el mismo estado del trauma, puede ser aprovechado para dejar ciertos acontecimientos en la niebla, para no traerlos a la superficie y para dejarlos ahí. Eso, en ese caso, hay un uso ideológico de este sinsentido que en la víctima es un efecto del shock. Bueno, es un fenómeno complejo, porque justamente la víctima va a ir saliendo de ese estado de shock en cuanto vaya pudiendo integrar ese hecho en su conciencia y vaya pudiendo crear recuerdo e historia. ¿eh? Que es en definitiva lo que trata de hacer Mayorga también. Bueno, a eso se suman algunas cuantas ideas que Mayorga trabaja o piensa o se apropia eh, de Benjamin, que retrabaja, repiensa en sus ensayos y lleva a la práctica o transpone de alguna manera también en sus dramaturgias, en su dramaturgia, como la idea de que, de que el discurso histórico es una construcción signada por el poder, pero en la cual compiten distintas representaciones sobre el pasado, y y en el marco de de esas distintas representaciones que compiten entre sí, él elige, opta por un relato histórico contrahegemónico o a contrapelo, adoptando el punto de vista de los vencidos. Tiene mucho esto que ver con Benjamin. Yo esto se los conté un poquito en la clase pasada y había hecho una alusión a la biografía, al fin de la vida de Benjamin, en la que me equivoqué, porque la memoria me suele fallar con ese tipo de hechos biográficos, históricos, siempre los tengo que andar revisando porque le cambio alguna coordenada. Mi cabeza tiende más bien a guardar los datos en redes conceptuales más que en cronologías históricas. Qué sé yo, hay cabezas y cabezas. Hay gente que tiene suerte y tiene las dos formas. Bueno, entonces les había contado, ya lo estoy corrigiendo, le saqué ese pedacito al video porque descubrí cómo YouTube te permite después editar y sacar pedazos en los que te hayas equivocado un poquito. Pero por si alguien lo vio, yo dije que Benjamin estaba escapado, se murió tratando de cruzar la frontera de Francia a España. En realidad no, sí había cruzado, se murió en 1940 en una ciudad muy cerca, en una ciudad catalana, en un lugar de Cataluña muy cerca de la frontera. Se suicidó allí, al parecer por miedo a ser capturado y deportado a un campo de concentración. Y él tenía entre sus posesiones más queridas, y esto sí, no lo había contado, lo cuento ahora, ese grabado de Paul Klee, que es el ángel de la historia, y a partir del cual él pensaba, a partir del cual imaginó, a partir del cual se inspiró en algunos momentos de sus tesis sobre la filosofía de la historia, que escribió y dejó esbozadas en ese mismo año de su muerte. En la tesis 9, que les paso a leer, figuran entonces Angelus Novus, se llama el dibujito, el grabado de Paul Klee. En la tesis 9 dice así: hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él un ángel, al parecer en el momento de alejarse de algo, sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su cara
está vuelta hacia el pasado, en lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos. Él ve una catástrofe única que acumula sin cesar ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado, pero una tormenta desciende del paraíso y se arremolina en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas. Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas sube ante él hasta el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso. Bueno, de alguna manera Benjamin quisiera contar la historia desde el punto de vista de este ángel que no maneja, que no es el dueño de manejar el devenir de la historia hacia adelante, hacia el futuro, hacia el progreso, ¿ah? Que es lo que hace más bien tal vez el capitalista, sino que se ve arrastrado, no puede manejar lo que va a pasar, lo que va a ocurrir, no maneja la historia, lo que quiere, lo único que puede es arrastrado de espaldas y va tratando, es arrastrado por un huracán que él no puede manejar y va tratando de explicar lo que ocurre, que tampoco alcanza a encadenar, ¿m? este, como un relato de causas y efectos, sino que alcanza a captar como una montaña de ruinas que se acumulan detrás de él. Bueno, acá está también la concepción de un tiempo histórico como no lineal, porque esas ruinas son difíciles de ordenar, y está la idea de que se puede leer a partir de varias de estas ideas de Benjamin, se puede imaginar, se puede pensar también que detrás de cada uno de nosotros, detrás de cada ser humano, detrás de cada acción, detrás de cada hecho histórico que ocurre en el presente, está toda la historia de la humanidad. Claro, para que yo haya llegado acá, fíjense, tiene que haber habido un mono que pasó a ser Homo sapiens y un griego que inventó la lengua y un romano que conquistó al pueblo griego y un latín que se difundió por toda Europa para que yo esté hablando el idioma que estoy hablando en este momento. Ruinas sobre ruinas se acumulan, todos esos hechos históricos en cada vida, en cada ser humano, en cada hecho de la actualidad, de alguna manera subyace toda la historia de la humanidad. Bueno, esa idea de densidad y de torbellino de una historia que cuesta explicarse por la condensación, por la cantidad de acumulación de capas de pasado, también transmite Benjamin en sus escritos. Y de alguna manera, fíjense cómo Mayorga no lo hace con ese nivel de complejidad, pero sí hay momentos de la obra que ustedes van a leer en los que hay varios estratos temporales que se mezclan, se confunden, incluso ya en el monólogo inicial de la obra, en el que está hablando, relatando como una especie de figura fantasmal, enviado de la Cruz Roja, este delegado de la Cruz Roja, está hablando y hay ambigüedad temporal, fíjense, porque por un lado le está hablando en el ahora en el tiempo presente de cada representación, pero por otro lado, por momentos se entiende que ese tiempo presente es un pasado, es decir, el público sería dramatizado, le estaría hablando a un público ficticio. Bueno, fíjense, no les quiero adelantar todo, pero hay distintos procedimientos por los cuales se funden, se solapan distintos estratos temporales, como capas de tiempo. Hay, por supuesto, muchas otras ideas que articula Mayorga en su concepción del teatro histórico o de un teatro constructor de memoria.
de memoria histórica. A algunas de ellas me voy a referir enseguida, muy brevemente, y además las tienen ustedes en algunos ensayitos que pueden leer si tienen ganas. Este, pero antes de eso, bueno, les quería contar que dentro de la prolífica y de la abundante obra teatral de Mayorga, el teatro histórico o teatro de la memoria es una serie que está conformado por varias obras que les paso, dentro de las cuales las más importantes, además las que se han representado mayor cantidad de veces y con mayor éxito de público, de crítica y de premios, son seguramente Himmelberg, que se estrenó en el 2002, y una obra mucho más reciente que es El cartógrafo. Y ahí les dejo unos afiches de algunas puestas en escena de esas obras. En el caso del cartógrafo tienen el afiche de la puesta en escena dirigida por el mismo Juan Mayorga. Pero bueno, ¿cuáles son esas obras? Mayorga tiene obras de teatro histórico que están muy vinculadas todas con este clima que yo les vengo exponiendo desde la primera clase de esta unidad, con esta manera de entender la memoria como una memoria referida fundamentalmente a la elaboración de pasados traumáticos a los que la humanidad debería intentar no volver, debería intentar sustraerse de la posibilidad de repetirlos. Entonces tiene obras sobre todos esos traumas colectivos del siglo XX. La guerra civil está aludida o representada en obras como Siete hombres buenos, El jardín quemado, El hombre de oro, el estalinismo también, en Cartas de amor a Stalin, y finalmente tiene unas cuantas obras sobre el genocidio sufrido por el pueblo judío, a la que pertenece Himmelberg. El camino del cielo es el subtítulo, que es lo que significa la palabra Himmelberg, y ustedes, bueno, tienen ahí para pensar qué puede significar eso dentro de la obra, que en realidad es un espacio dentro del campo de concentración al que le llaman muy ambiguamente los personajes el camino hacia el cielo, el camino del cielo. Bueno, sobre el genocidio sufrido por el pueblo judío tiene varias obras que conforman dentro del teatro histórico lo que podríamos llamar la serie del Holocausto. El traductor de Blumenberg es una obra en la que la relación con el tema de la Shoah no es segura, es posible, está sugerido el tema. La tortuga de Darwin, la relación con el tema es parcial, no abarca la totalidad de la obra, pero sí está convocado como uno de los temas de la obra. Tres anillos y JK, la relación con el tema en esas obras es indirecta, y luego están las obras en las que tienen una relación plena, es decir, obras enteramente dedicadas al tema de la Shoah o del Holocausto, es decir, en las cuales ese pasado traumático es el tema principal y además que abarca la totalidad de la pieza, es decir, ese es el tema principal y global, que son Job, una obra de imposible pronunciación, Stawak, Himmelbeck y El cartógrafo. Finalmente, textos en mano, me refiero a estos ensayitos que ustedes también tienen y que pueden leer perfectamente. Voy a ir retomando algunas de las ideas que tiene Mayorga sobre el teatro histórico, algunas que ya he expuesto y otras que voy a ir agregando a medida que aparezcan en el texto. Fíjense cómo comienza. Él a veces renombra estos ensayos porque tiene distintas versiones, es un tipo de hacer muchas versiones, tanto de sus obras como de sus ensayos. Entonces, no recuerdo exactamente bien, porque estoy leyendo desde el libro y no desde
las, desde el texto que les preparé para ustedes, cuál es el título que tiene en cada caso. Pero aquí, de donde yo estoy leyendo, el ensayo este se llama El dramaturgo como historiador. Y fíjense cómo comienza. Voy a entender aquí por teatro histórico aquellas piezas dramáticas que en el momento de ser creadas proponen la representación de un tiempo que es pasado para su autor. Y luego dice, el teatro, desde sus orígenes como medio constitutivamente asambleario y por tanto político, ha propuesto imágenes del pasado que han nutrido lo que con una expresión actual y polémica, que deliberadamente empleo en plural, podemos llamar las memorias colectivas. Muy bien, tema directamente vinculado con esta unidad, con cómo hemos armado y organizado la unidad. Y fíjense que acá lo que está diciendo y defendiendo es que el teatro de por sí es un arte que está muy vinculado desde siempre con la generación, con la producción de memorias colectivas. ¿Eh? Y piensen que realmente es que el teatro, desde su creación, en su creación, implica ya el trabajo de un grupo. No se puede hacer solo el teatro. ¿Eh? Salvo un unipersonal, ¿eh? Que ni siquiera, porque necesita un iluminador o alguien, no se puede hacer solo. Necesita en algún momento del proceso de producción, si no en todo, la intervención de un grupo. Pero esa no es la razón, esa razón queda implícita, uno la puede pensar, pero la razón que él esgrime para otorgarle al teatro ese rol fundamental en la producción de memoria es otra. Dice, ningún medio realiza. Y después agrega en realidad, ningún medio realiza la puesta en presente del pasado con la intensidad con que lo hace el teatro, en que las personas de otro tiempo son encarnadas, reencarnadas por personas de este. En el teatro histórico tiene lugar una fantasmagoría al cuadrado. Fantasma, porque el fantasma, ustedes saben, siempre es algo del pasado que no se ha ido, que vuelve, que retorna. Es decir, ya de por sí en el teatro hay una reencarnación de otro personaje en el actor o en la actriz que está presente. Hay reencarnación de algo en un ser humano presente frente al público. Y en el teatro histórico eso se da al cuadrado, claro, porque además se reencarna un personaje que existió en el pasado histórico. Tal transfiguración, que es la base misma del teatro, es abisal en el teatro histórico, en que el representado no es una criatura de la imaginación, sino una persona de otro tiempo. El actor desaparece para dejar ver a un hombre que fue y que vuelve a ser durante la representación. A mi juicio, esa anulación del tiempo y de la muerte representa una idea extrema. Todos los hombres somos contemporáneos. Fíjense cómo se relaciona esto con lo que les dije recién, del hecho de que de alguna manera en la vida de cada persona laten, subyacen todos los estados históricos atravesados por la humanidad y también entonces de alguna manera todos los hombres los hombres y las mujeres que han existido, todos los muertos, aquellas personas que hablaron mi lengua o que inventaron mi lengua o que produjeron mi lengua y que ya murieron de alguna manera se están presentes cuando yo hablo. Dice entonces Mayorga esta idea, todos los hombres somos contemporáneos porque toda esa historia está presente en cada hecho de mi vida, en cada hecho histórico actual. Bueno, luego hace, no me puedo detener absolutamente en todo, pero luego hace entonces se refiere a esto
que él toma de Aristóteles, ¿no? La idea de que él hace un teatro histórico, no para hablar de lo particular, sino de lo general, lo dice así, de esta manera. Cabe decir que la misión del teatro histórico es superar la oposición entre lo particular y lo universal, buscar lo universal en lo particular. El poeta no ha de ser fiel al documento, sino a la humanidad. De la representación del pasado, dice después, puede extraerse una enseñanza, una utilidad para la vida presente. Aquí empiezan a aparecer algunas ideas muy vinculadas con el régimen de memoria que rige en la cultura actual, con esos rasgos que yo les conté en la clase pasada, que tienen que ver con la cultura actual de la memoria. En otro momento lo voy a decir con muchísima más claridad. Luego hace una diferenciación de distintos teatros históricos. ¿Mm? Bueno, dice que el teatro histórico en realidad no es un pensamiento sobre el pasado, sino que es un pensamiento sobre el presente, porque en realidad cuando estamos rescatando un pasado, lo estamos haciendo desde las preocupaciones, desde los deseos y de los miedos de nuestra propia época. Entonces el teatro histórico habla del presente en realidad y lo dice de una manera muy linda. Dice que frente al teatro histórico aparecen preguntas que deberían interesar no solo al amante del teatro. ¿Por qué un tiempo siente que un pasado le concierne? ¿Por qué un tiempo se siente interpelado por otro, mencionado en él? ¿Qué imágenes del pasado nos ofrece la escena contemporánea y qué otras excluye? ¿Qué nos dicen esas imágenes del pasado acerca de nuestra actualidad? La historia del teatro histórico es una historia es la historia es una historia de la humanidad y el teatro histórico que produce nuestra época es una representación de nuestra época. Este es el teatro histórico, por supuesto, que él quiere. El teatro histórico en el cual ese pasado en realidad está traído al presente por preocupaciones de nuestra propia época y entonces desde nuestro presente hacemos resucitar una porción, un bloque de pasado que nos habla particularmente. Y por supuesto que no es cualquiera, sino que cada época tiene sus pasados favoritos. Bueno, luego hace referencias a obras. Y luego hay una especie de clasificación de distintos tipos de teatros históricos, dentro de los cuales en relación con la cual él se va a posicionar. Dice que hay un teatro histórico estupefaciente, un teatro histórico narcisista, son muy lindas las definiciones, después las pueden ver. Es muy, muy preciso Mayorga como ensayista. Explica todo. Un teatro histórico ingenuo, y luego dice el mejor teatro histórico, es decir, el que a él le gusta, no pone al espectador en el punto de vista del testigo presencial, pues lo importante no es lo que aquella época sabía de sí misma, lo importante es lo que aquella época aún no podía saber sobre sí y que solo el tiempo ha revelado. A ese teatro histórico que a él le gusta, que está hecho más bien para hablar del presente y para tomar la historia a contrapelo, como yo les dije. ¿Mm? Él le llama entonces teatro histórico crítico, que hace visible heridas del pasado que la actualidad no ha sabido cerrar, hace resonar el silencio de los vencidos que han quedado al margen de toda tradición. En lugar de traer a escena un pasado que conforme al presente, que lo confirme en sus tópicos, invoca un pasado que le haga incómodas preguntas. Fíjense, él no quiere un teatro histórico que nos confirme en aquello que ya sabemos, que confirme nuestro sentido común, ¿eh? Sino que quiere un teatro histórico que, por el contrario, remueva
nuestros estereotipos, remueva esos lugares de comodidad, y nos haga repensar, interpelarnos para rescatar la historia que ha quedado al margen, que es hacer hablar entonces a los vencidos, por lo menos mostrar su silencio. Y termina diciendo, esa es, a mi juicio, la misión del teatro histórico, que se vea con asombro lo ya visto, que se vea lo viejo con ojos nuevos. El mejor teatro histórico abre el pasado y abriendo el pasado abre el presente. Aquí laten, hay una apropiación, una reformulación de muchas ideas de Benjamin. Finalmente, quiero retomar, hay muchas otras ideas que ustedes pueden leer y que están muy vinculadas con todo lo que venimos hablando de la cultura actual de la memoria, pero hay una que quiero leer porque está muy relacionada con lo que voy a decir inmediatamente, y tiene relación con esto que acabo de decir, que él quiere un teatro histórico crítico, que remueva, pero fíjense que lo va a proponer de una manera muy diferente a lo que vamos a ver la clase próxima en Rodrigo García, que también quiere remover e incomodar las conciencias, pero Rodrigo García piensa que eso se logra por otros medios. Mayorga recurre a otros procedimientos que él considera más eficaces. Fíjense lo que dice en otro ensayo que se llama La representación teatral del Holocausto. A mi juicio, el mejor teatro del Holocausto es aquel que ha sido capaz de incitar al duelo por las víctimas y al mismo tiempo hacer que el espectador mire a su alrededor y dentro de sí, preguntándose por lo que queda del veneno de Auschwitz y por lo que en sí mismo hay de verdugo o de cómplice del verdugo. Muy bien, esto es clave. Un teatro histórico crítico, como él propuso en el ensayo anterior, no debería, dice Mayorga, en realidad está implícito en lo que dice Mayorga, no debería hacernos sentir que esa crueldad desarrollada por algunos personajes nos es absolutamente ajena, que son el otro moral, el malo completamente malo, el turbio completamente turbio. Porque de esa manera no va a actuar sobre nuestra conciencia. Si la obra no nos hace entender en algún momento que nosotros tenemos algo parecido a un personaje que es de alguna manera culpable en alguna medida de esa catástrofe o de ese mal, y en esto retoma mucho ideas también de Primo Levi, que en, en su ensayo Los hundidos y los salvados desarrolla toda esta idea de los grises, ¿no? Entre el blanco, absolutamente blanco, de la víctima, que es puramente víctima y que no tiene ninguna culpa, y el negro, absolutamente negro, del victimario absoluto, que es el que ejerce la crueldad, pero no la recibe, no la padece de parte de nadie, hay toda una cadena de un montón de sujetos que son víctimas, pero a la vez participan de ese mismo mecanismo. Entonces, de alguna manera, el teatro de Mayorga o lo que él propone estaría tratando de también, para poder funcionar críticamente, hacernos sentir que en algo participamos de algún persona o que tenemos alguna identidad compartida porque podemos llegarnos a identificar un poquito con algún personaje que no es absolutamente inocente. ¿Mm? Empecemos entonces a meternos en la obra y vamos a ver algunos mapas. Acá tienen, a lo mejor lo reconocen, si ustedes vieron el mapa de ruta de esta unidad, ya que hablamos del cartógrafo de Mayorga, metamos estos mapas, mencionamos el cartógrafo, nada más, metamos estos mapas, bueno, en el mapa que introducía la unidad,
un mapa del horror, en que se muestra la ruta que hacía hacia Auschwitz, los trenes desde muchísimos campos de concentración que tenía repartidos por Europa el régimen nazi. Y ahí no sale el campo de concentración de Terezino, no se lo alcanza a ver, en realidad la ruta pasa por ahí y está en un puntito. Abajo lo tienen entonces para que ustedes lo vean. Están en Chequia, cerca de la frontera con Alemania, no demasiado lejos de Polonia tampoco. Y bueno, ese es el campo, ese es el espacio elegido, el espacio ficticio elegido por Mayorga para esta obra dramática, Himmelweg, Camino del Cielo, que es desde el del 2002 y que ha tenido muchas representaciones. Teresin, bueno, el campo es de Theresienstadt, no sé cómo se pronunciará. Podría representar, como ya les dije, a cualquier otro campo, así como todo este hecho podría representar a cualquier otro hecho histórico de la misma clase de inhumanidad o de la misma clase de acción en contra de la acción de la humanidad en contra de la humanidad. En alguna edición de la obra aparece un pequeño prólogo, una introducción de Juan Mayorga, en donde explica qué es lo que él busca en ese hecho histórico que él toma, que es realmente un informe que existió y que se escribió por parte de un delegado de la Cruz Roja que realmente fue mandado a ese campo de concentración, en donde se decía que el régimen realizaba otras actividades. Vamos a ver que en la obra el régimen de concentración, el campo de concentración, es nombrado por quienes lo dirigen como cruelmente y cínicamente como un campo de repoblación de judíos. Es decir, todo lo contrario. Bueno, Maurice Rossel se llamaba este delegado que realmente existió. Hecho histórico que Mayorga toma aquí en la obra y juega con él. Es decir, no es absolutamente fiel, por supuesto, se imaginarán ustedes. Fíjense, pero lo que me interesa rescatar es qué es lo que busca Mayorga en ese hecho, porque tiene una relación muy directa con lo que acabo de decir sobre eso de promover en el público alguna identificación con alguna figura no del todo inocente para, de esa manera remover su conciencia, sacar al público de los lugares de comodidad. Maurice Rossel me interesa porque se parece a mucha gente que conozco, empieza diciendo Mayorga, o porque me reconozco en él. Maurice Rossel necesita la verdad, pero prefiere creer lo que le dicen. No abre puertas. Si hubiera abierto alguna de esas puertas, habría descubierto que se hallaba envuelto por un gran decorado en que los seres humanos representaban la vida que les estaba siendo negada. Maurice Rossel estaba viajando por el infierno sin saberlo o sin querer saberlo. La visita de Maurice Rossel a Theresienstadt me vale como contraimagen de la misión de la filosofía y de la misión del arte. Algunas claves sobre la obra entonces Himmelweg, sin entrar demasiado detalle y sin quemar, digamos, la obra para que no sea después leer, bueno, digamos, haciendo dependientes estas claves que yo dé de una lectura, se terminan de entender, de comprender y se les termina de captar sentido cuando se lee la obra.
La obra tiene 5 partes, está conformada por 5 secuencias que aparecen tituladas y que en general no tienen muchas acotaciones. Una característica de la obra es que de cara a la dirección, a la puesta en escena, deja muchos lugares de indeterminación, muchas decisiones que tiene que tomar el director o la directora eh, de la puesta en escena. Este aspecto está muy estudiado por José Luis García Barrientos en un capítulo de un libro Análisis de la dramaturgia española actual, que ustedes tienen por si quisieran en la lectura, entre la bibliografía complementaria. O sea, si quisieran ver ese aspecto, está estudiado con mucho detalle. Cuáles son las posibles decisiones que se pueden tomar frente a los problemas de dramaturgia que presenta la obra. Y bueno, y a veces compara lo que ha ocurrido en puestas en escena reales y hace bueno, una valoración crítica de cuál cree que sería más apropiada teniendo en cuenta bueno, la efectividad, la eficacia escénica de esos procedimientos. Les dije entonces que está formada por 5 secuencias que aparecen tituladas con títulos. La primera de ellas se llama El relojero de Nuremberg. Conviene prestar atención a la relación de los títulos con el contenido y con las problemáticas planteadas por la obra. En este caso pensemos que un reloj hace alusión a una máquina, a un automatismo. ¿M? Y algo de eso hay en la obra en aspectos que ya les voy a mencionar. Bueno, este es un monólogo, en esta primera parte lo que tenemos es un monólogo, un relato simplemente de Maurice Rossel, supuestamente, en algunas versiones, la versión que yo he leído no aparece el nombre, en algunas, como tiene varias versiones la obra, creo que en alguna aparece, aparece mencionado el delegado de la Cruz Roja, que habla desde el presente, o por lo menos mucho tiempo después de transcurridos los hechos, y por lo tanto se supone que es una especie de fantasma, ya debería estar muerto, ¿no? Ahí está una presencia fantasmal, la pervivencia o la resurrección de un fantasma en un futuro. Pero aparecen mencionados entonces varios tiempos. Fíjense ustedes al leerlo, traten de ir identificando la relación entre distintas capas y estratos temporales, no solo en esta secuencia, sino en todas las de la obra. Bueno, en esa secuencia aparece el tema de la culpa. El personaje de alguna manera se siente culpable por no haber tenido ganas de abrir puertas y de espiar un poquito más y de remover un poquito más las apariencias que le estaba mostrando el responsable del campo de concentración, ya llamado por él mismo campo de o no me acuerdo, centro de repoblación o algo así. Este, bueno, aparece ese tema de su responsabilidad de no haber hurgado un poco más allá de los globos de colores y de esa realidad toda maquillada que se le muestra para que él haga su informe. La segunda secuencia se titula Humo y este título es plurisignificativo en relación con la acción dramática, porque por un lado alude al humo de los trenes, al humo de los hornos, puede aludir también, por supuesto, y también a la cortina de humo, a esa neblina con la que en realidad se tapan los acontecimientos reales del campo y se muestra una apariencia farsesca se hace un montaje para impactar o para maquillar la realidad. Así que cortina de humo, ustedes saben, tiene justamente ese significado. Bueno, en la segunda secuencia hay un diálogo entre unos judíos que están en el campo y nos vamos dando cuenta de que se trata de ensayos. Están como ensayando escenitas
teatrales, farsescas, que porque nos damos cuenta porque hay repeticiones, se repiten los hechos y se corrigen, alguien los corrige, entonces nos vamos dando cuenta que en realidad estos son ensayos de una farsa. La tercera secuencia se titula Así será el silencio de la paz. Y esta, en este caso, vuelve a ser un monólogo, pero un monólogo que no da dudas, es plenamente un monólogo dramático, porque un actor personaje le está hablando, en este caso el comandante nazi, le está hablando a los delegados de la Cruz Roja, es decir, a otros actores personajes, que pueden estar presentes en escena o no, se puede suponer que están ahí. Eh, es un monólogo, digamos, que está dirigido a otro personaje de la obra. Entonces es un monólogo dramático. Pero que se supone que están ubicados donde está el público. En alguna puesta en escena los pueden haber puesto, representados por actores. En otros casos se supone que están donde está el público, que como ya les dije, de alguna manera es incitado a identificarse con el delegado o los delegados de la Cruz Roja y ese tipo de responsabilidad frente a los hechos, que es la responsabilidad del que decide no ver a fondo lo que está pasando. El tiempo que se representa en este momento es el momento de la llegada de los delegados al campo de concentración. La cuarta secuencia se llama El corazón de Europa. El tema de Europa se vuelve aquí muy importante. Aparece en un momento la idea de que si Europa se puede llegar a concebir un solo pueblo, una unidad, de alguna manera, entonces la Segunda Guerra Mundial fue una guerra civil. Aparece como idea. Y es una secuencia larga que está formada por 11 subsecuencias y dentro de las cuales hay anacronías, es decir, hay un orden temporal que ustedes tienen que ordenar. ¿Mm? Aparecen en este caso diálogos entre el comandante nazi y Gottfried, que es uno de los judíos que está en el campo, pero un judío, digamos, al que se le asigna una tarea importante para mantener la mascarada, la farsa, por lo tanto es un judío que está al servicio del régimen nazi, en este caso, y que desarrolla una acción por la cual obliga a sus propios camaradas, obliga a su propio pueblo a desarrollar una actuación, un engaño, una mentira que hace que ellos mismos encubran su propia realidad y bueno, no les queda otra que hacer eso porque obviamente que está en juego la vida. Acá se entiende entonces bien todo de qué se trata la cuestión. Acá queda claro lo que se venía sospechando desde el primer monólogo en el que se avisa de alguna manera que hay una farsa que él no quiso develar, pero bueno, cada vez nos va quedando más claro que se trata de un mecanismo metateatral, lo que está en el corazón de esta obra. Bueno, por último, la quinta secuencia se titula Una canción para acabar y vemos directamente a Gottfried dirigiendo el ensayo, momentos antes de salir a escena, y en esta escena final hay diálogos que directamente reflexionan sobre lo que ya era evidentemente un tema de la obra que se da junto con el tema del holocausto. Digamos que el tema del holocausto se da de esta manera, es representado de esta manera, a través del tópico del teatrum mundi, la vida real como teatro, es decir, como teatro entre comillas, porque si nosotros en la vida actuamos, en realidad no estamos haciendo plenamente teatro, que es ficción, estamos mintiendo o engañando, que es otra cosa. La ficción es un fingimiento lúdico, compartido, porque tanto el que miente como el que lo recibe, o sea, el que actúa como el que lo recibe, saben que se trata de un artificio, saben que se trata de un juego. En cambio, cuando hacemos, entre comillas, teatro en la vida real, sin avisarle al otro,
No estamos haciendo plenamente teatro, no estamos haciendo ficción, estamos haciendo un fingimiento, pero un fingimiento serio, es decir, un fingimiento que tiene la función de engañar. De todas maneras, este es un tópico viejísimo y que acá está utilizado de una manera particular para hablar del Holocausto. Es decir, en esta última secuencia aparece explicitado lo que ya era evidentemente un tema de la obra, que es el uso de la actuación y del fingimiento para producir daño o para mentir en la vida real. En síntesis, las claves fundamentales, los procedimientos fundamentales de la obra que se desprenden de esa breve sinopsis que yo les he hecho son los siguientes. Primero, el texto dramático tiene muchos lugares de indeterminación en cuanto a la puesta en escena. Por lo tanto, la dramaturgia debe ser completada, especificada por cada director. Y lo ha sido en sentidos muy distintos. Ha habido puestas en escenas muy diferentes, algunas de las cuales pueden conocer leyendo ese artículo de García Barrientos que les recomendé. Aparece la fusión de capas temporales, de estratos de tiempo, que como vimos es es uno de los aspectos de la poética de Mayorga, que él toma de Benjamin o de una lectura creativa y productiva de Benjamin. Aparecen anacronías temporales, es decir, que el público realmente tiene que hacer un trabajo de reconstrucción ¿eh? de la historia y de alguna manera esta es una especie de alusión o digamos que lo hace partícipe al espectador de esa reconstrucción de la historia como pasa en realidad en la vida de todos los días o en la vida real, en el mundo, cuando tenemos que elaborar memoria. Es decir, hace que el espectador realice el tipo de trabajo que es necesario para la elaboración de las memorias sociales, ¿sí? Donde hay que reconstruir, relacionar, atar causas y efectos para ordenar, para ver qué pasó primero y qué pasó después, para ver qué es lo que está pasando realmente, para darnos cuenta de que hay en realidad, estamos viendo una apariencia de globos, de colores y de personajes felices, que es una pura mascarada que esconde una realidad que está abajo y que nunca habla, en realidad. Bueno, el carácter fantasmal de los personajes, se supone que esto ya pasó hace mucho y entonces todos estos personajes estarían muertos. Eh, la representación del silencio de las víctimas. Bien, este tema del silencio, fíjense en realidad, lo único que nosotros vemos de las víctimas que son aquellos habitantes del campo de concentración, aquellos presos en el campo de concentración que son obligados a actuar, nunca sabemos quiénes son. En realidad lo único que vemos de ellos son los personajes que les imponen actuar, salvo algún caso de algún equívoco o de algún momento en que se salen del libreto que da para pensar por qué están ahí, qué significa eso. Pero más allá de eso, no sabemos quiénes son esos personajes. Lo único que vemos es de cada judío que vivía en el campo, el rol que lo obligan y que le hacen representar. Por lo tanto, en realidad lo que nos está representando, lo que nos está mostrando la obra es la imposibilidad de recuperar esas voces, es la imposibilidad de recuperar esas identidades, ¿ah? Que van a estar siempre tapadas por los personajes que les vemos ejecutar. Espero que se entienda esto. Y vemos entonces la mascarada organizada por los victimarios. Por lo tanto, un procedimiento fundamental para que funcione la pieza es la metateatralidad, el teatro dentro del teatro, la farsa dentro del teatro, que despierta entonces tópicos tradicionales como el teatro mundi, la vida como teatro, que acá es un instrumento en manos del poder.
Y el uso, bueno, eso es lo fundamental que les quería decir. Para terminar, lo otro no lo voy a decir, lo voy a dejar para la clase que viene. Bueno, para terminar, le quiero agradecer a un colega y amigo, Germán Briñone, porque esta clase realmente está facilitada por... Él hizo la tesis doctoral sobre Mayorga y entonces estuvo hace un par de años en Mendoza y nos dejó muchísimos materiales sobre este autor tan interesante del teatro español actual, sin los cuales hubiera sido imposible preparar esta clase. Así que bueno, agradecimiento a Germán. Que de paso también ustedes tienen un artículo de él en la bibliografía complementaria recomendada. Bueno, me despido hasta la última clase.